Hola, buenos días. Dentro de unos minutos tendremos al cantautor Muraga que nos presenta su nuevo proyecto musical, presentando su primer single, Cao. Hola, buenos días. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Me oyes bien? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Yo también te oigo. Perfecto. Oye, Bueno, te llamas, no sé encantado. cómo dirigirme a ti, como Muraga, como Vale, Jorge. Jorge. Jorge, vale, perfecto, Jorge. Buenos días, yo soy Eugenia. No, te robaré un poquito de tiempo nada más. A ver, cuéntame, me presentas este día 28, este viernes 28 de agosto, tu primer single, KO. Sí, Eh, ¿Cómo se formó este proyecto? ¿Qué hay detrás de vale. Muraga? ¿Y qué había antes de 2021, que fue cuando empezaste a crear este proyecto? Presentas, no sé si es primer single o nuevo single, no sé si has sacado ya antes algo que es de esto. Entonces, bueno, pues presentas tu primer single KO el día 28 de agosto. Eh, ¿Quién está detrás de Muraga y qué había antes de este proyecto que comienza a tomar forma en 2021? Pues mira, de momento estoy yo solo en el proyecto. Mi idea era sacar una serie de canciones. Bueno, mi idea era, las ideas van cambiando, ¿no? Pero en el 2021, digamos que yo estaba pues un poco a mi bola, conozco a una chica, me revoluciona todo, como siempre. O como puede pasar con un encuentro que se dé con mucha intensidad. Y en ese encuentro es cuando me planteo la opción de decir, oye, más allá de lo que he estado haciendo, porque yo sí que llevo un tiempo metido en la música, digo, ¿por qué no hago otra cosa que no sea lo que venía haciendo antes? ¿Por qué no intento crear un proyecto mío propio contando esto que me ha pasado ahora? Y luego seguro que me salen contar otras cosas, que mi idea era también un poco utilizarlo quizás como herramienta de salto, ¿no? Entonces, a raíz que conozco a esta chica en 2021, yo qué sé, las primeras semanas me salen canciones que a mí mismo me sorprenden y, y esto de que cuando se la comparto a ella, ella está casi como de broma cantando también las canciones que yo le había dedicado a ella y tal. Digo, esto tengo que hacer algo más que quedármelo aquí en plan de chorra con ella y conmigo. Entonces, como los sonidos que a mí me gustaban siempre estaban relacionados con el noise, con el shoegaze, con toda esa onda que tiene como una especie de nebulosa, dije, vale, creo que por ahí es por donde va a ir al menos esta primera parte de Muraga. Y, y como mi atención a las cosas es bastante vaga, he tardado muchísimo, muchísimo tiempo en ver cómo hacer sonar bien una guitarra, en probar sonidos con los amplificadores, en utilizar efectos, pedaleras, aprender a grabar bien. Entonces todo lo he hecho yo, la batería, la bajo, las voces, ha sido muchísimo Madre mía. trabajo. Sí, Eso está muy eh, bien. sí, Ujú. sí, bueno, Eh, pero claro, a mí es que me hace mucha gracia esto, ¿no? Porque luego está el clásico, las clásicas, bueno, cada persona es un mundo, ¿no? Pero Sí, sí, por yo pensaba supuesto. en los músicos o las personas que dicen, no, yo hago todo yo, un do it yourself a tope. Y es como, pero ¿cómo eres capaz de hacer tantísimas cosas tú solo si tienes luego que trabajar, si tienes luego que preparar tu comida, comer bien, hacer deporte, no sé, ¿cómo narices se hace eso? Y, y ha sido como un reto increíble. De hecho, cuando he conseguido terminar de grabar las cosas y parecía que iba avanzando, yo cada vez que avanzaba un poco me ponía a llorar. Digo, esto Hombre, bien hecho. cada pequeño logro tiene que ser, un triunfo, Joder. ¿no? Una pasada. Ujú. Y ya te digo, a mí esto, yo estoy súper emocionado. Yo estoy súper emocionado de hacer esto, de tener un primer encuentro, de poder hacerlo, o sea, hacerlo así. Es la primera vez que hago una entrevista sobre este proyecto. Entonces estoy in Bueno, love. pues mira, me alegro que seamos los primeros y esperemos que luego te vea mucha gente Bueno, desde nuestras redes y a partir de ahí, sí. pues, pueda seguir adelante. O sea, la idea, también te digo, la idea es buscar a gente que le guste, obviamente. O sea, mi idea no es buscar que el proyecto encaje con todo el mundo, porque entonces significaría que mi proyecto va
adaptándose siempre al oyente. Y no, me gusta mucho eso de que suene un poco raro, de que haya incluso disonancias, aunque esta primera cosa que voy a ir sacando no tiene mucho de eso, pero sí, Ujú. la idea es que las personas que lo escuchen estén en la misma secta mental que yo. Sí, bueno, evidentemente a todos, a todos no nos puede gustar lo mismo. Yo el single lo he escuchado y a mí de momento me ha gustado Qué bien, muchísimo. qué guay. Entonces, hasta ahí te seguiré escuchando según todo lo que vaya Ajá, sacando, pero es un buen comienzo. qué bien, pues muchas gracias. El Eh, single, bueno, sí, dime, pregúntame. dime. No, bueno, No, que el single me ibas a decir. habla tú, perdona. Nada, tranquilo. No, yo te iba a preguntar que me dijiste que la idea te nace en 2021 cuando conociste a una chica y tal, pero luego hasta 2023 no es realmente cuando empiezas a desarrollarla. ¿Qué ocurrió Sí, durante esos 2 años para que dieras este paso? mira, ¿por qué pasa esto? Porque básicamente con esta chica me voy, rompo todos mis esquemas de vida que tenía hasta entonces, entonces doy una vuelta, mi vida gira muchísimo y a nivel interno y a nivel externo, o sea que también incluso me mudo de país, estuve con ella viviendo fuera, tenía la posibilidad de teletrabajar, o sea que eso me ayudó mucho, luego o sea, pasaron muchas cosas y claro, pues no estaba yo en la de centrarme en desarrollar el proyecto bien. Pero pasa que en 2022 nos mudamos a Roma, ella y yo, y ella que a día de hoy ella se dedica también al tema, al tema artístico, Mm. eh, me, bueno, pues como que me incita también a que yo le siga metiendo caña a lo mío. Eh, y yo me veo pues allí en Roma con ella y digo, coño, pues aquí que no me conoce ni Dios, puedo hacer todo el gilipollas que quiera. Y efectivamente es lo que hice. Me pillé una guitarra, me aprendí un repertorio de 1 hora para guitarra y me Ajá, puse a tocar en las calles, por donde podía y donde te dejaban. En aquel entonces es curioso, se podía tocar más, había permisos que te daban por parte del Estado, bueno, del Ayuntamiento de Roma. Está todo mucho mejor gestionado, pero ahora el tema de Meloni en Italia no, no termina de rentar mucho a mucha gente y ahí hay un tema, la verdad, y a día de hoy no se puede hacer mucho. Pero bueno, el tema está en que eso, que yo me pongo a tocar en la calle, veo que ahí pierdo también un poco el miedo al que van a decir ujú, y, y me lo paso bastante bien y digo, aquí tengo que sí, ponerme las pilas y currarme esta cosa mía que si no, ¿para qué estoy también? Y nada, fue acabar el periodo en Roma y antes de irme de Roma, bueno, estaba yo ya con la idea de decir, oye, vuelvo a España y me tengo que poner las repilas con el proyecto. Y es lo que hice, fue llegar a España, comprarme una tarjeta de sonido, aprender a grabar, aprender a ver cómo tenía que hacer que una canción creciese, que una canción tuviese distintas partes, todo desde yo solo, porque lo había hecho previamente con otros proyectos, ujú. pero ahora tenía que ser yo mi propia voz, propia voz crítica que me dice esto sí, esto no, esto mejora así, lo que fuera. Y nada, y sale de ahí. Dices que has dedicado varios años a experimentar con sonidos antes de publicar una primera Sí. canción. ¿Qué es lo que estabas buscando exactamente y cuándo sentiste que habías encontrado el sonido de Muraga? Vale, aquí me había apuntado cositas porque digo, así lo tengo también como ayuda. No recuerdo, mira, voy a mirarlo mientras hablo contigo. ¿Cuándo salió esto? Eh, Porque para mí en octubre del 24 pues mira, claro. Una de las cosas que yo buscaba era que, claro, que me gustase la música que yo hiciera. Entonces, lo que yo he estado escuchando en los últimos años está muy relacionado con ese sonido ambiental, como te decía antes, una aproximación al shoegaze o el shoegaze puro. Eh, entonces, todo lo que lleva como lo que te decía antes, una especie de nebulosa, algo así, que hay muchas capas de guitarras, a mí siempre me ha llamado la atención. Creo que desde que los My Bloody Valentine, que fueron
prácticamente los pioneros o de hacer ese tipo de muro de sonido, creo que ha habido muchísima gente que nos hemos querido inscribir a ese tema, porque, claro, hay como un mundo de posibilidades muy amplio en tantos sonidos, porque ya no solamente la letra te lleva, sino toda la melodía de atrás. Es como si estuvieses viendo una película, pero sin verla, ¿no? Y eso mola muchísimo. Y yo pues también me sumé a ese carro. Entonces yo sabía que por ahí tenía que ir los tiros. Sabía que era eso. Si yo quería escuchar una canción mía, me tenía que transportar a algún sitio de ese lado. A la vez que me estaba pasando eso, comencé a descubrir también otros proyectos. Ya conocía de antes, por ejemplo, a Juan Wouters, que es este músico, no es argentino, me parece que no era argentino, me parece que era uruguayo, que bueno, que su manera de componer era muy de cantautor, combinando letras en inglés, en español, canciones quizás un poco más sencillas, que no implicaban tanto muro de sonido, pero que también tenían algo. Y, y dije, vale, aquí puedo ir combinando lo que hace también este muchacho, esto también me interesa. Pero sinceramente, cuando nace Cao, Cao no nace de ningún pensamiento previo. Cao nace de estar yo llorando prácticamente porque la chavala no me respondía a los mensajes y digo, no puedo estar llorando, tengo que hacer otra cosa. Y sale de ahí, pero sin pensar muy bien en el sonido. Cuando ya sí que me pongo a definir bien en la grabación cómo quiero que suene, el pensamiento sí que va más hacia esas capas de sonido que te decía del shoegaze, ¿no? Y no sé si te he respondido, pero por ahí van los tiros. Ajá, ajá. Bueno, te iba a preguntar, es que esta pregunta no la tenía por ahí, pero ¿de dónde viene el nombre de Muraga? Ya, Muraga, a mí me gustaba la idea de tirar de, de algún neologismo, porque pues ahí no sé, un término nuevo. Y también viene de que, bueno, en la época en la que estuve viviendo en Italia descubrí un proyecto que me flipó la cabeza, que revoluciona también mucho, que se llama Verdena, con V, Ajá, y Verdena no significa tampoco nada, no hay un término asociado a eso. Entonces pensar que algo nuevo nace sin ningún tipo de contexto previo, me parece una idea chulísima. Y sale de ahí, Muraga, de buscar algo que no tenga un significado previo, que se vaya dando poco a poco. ajá. Muy bonito, entonces. Hablamos de Cao. ¿Por qué Cao tenía que ser la canción que presentara el proyecto? Qué tiene esta canción que representa especialmente bien quién es Muraga? Primero, porque me hace mucha gracia que empieces un proyecto y en lugar de empezar diciendo, estoy aquí, empieces diciendo, cao, está muy mal. Eso me hacía mucha gracia. Digo, ahí, no sé, te puede sacar algo. Y luego porque fue, ya te digo, fue principalmente por el motivo por el que nace el proyecto. Eh, es por eso, Ujú. porque digo, tiene que salir esta. Eh, y sí, básicamente por eso. Va. Cao nos habla de la desesperación por desear un posible reencuentro. Ya me has contado, te iba a preguntar que si había una experiencia personal detrás de la canción o si prefieres que cada persona construya su propia historia al escucharla. Por tu parte, ya veo que sí ha habido una experiencia personal. Sí. Ya ves, Entonces, Hombre, ¿qué? molaría, siempre mola mucho eso de que cada uno se lo lleve a su terreno. Eh, pero claro, la realidad es verdad que yo te la he contado, la realidad es esa. Y Ujú, hay siempre un motivo, en mi caso, que me llevó para hacerlo. ujú, ujú. Vale, luego en la canción hay una presencia, me has estado hablando también de las guitarras, de las distorsiones, de las capas de guitarra y de las atmósferas. ¿Qué importancia tiene el ruido, entre comillas, dentro de tu forma de entender la música? Pues mira, para que te hagas una idea, es que si abro ahora el Reaper, que yo no he utilizado un programa de estos de sonido que tienes que pagar, yo estaba pesetero, estaba fatal de pasta y pues, en su día no quise invertir tampoco en programas de sonido y pillé el Reaper, que es un programa gratuito para grabar, muy bueno, muy intuitivo también. Y es que podría enseñártelo, pero es que se me va a petar el ordenador. Pero tenía capas y capas de lo único que hacía era grabar una guitarra acoplando
al amplificador que tenía ahí en el ático y ya está. Y era eso, ruido, porque no buscaba otra cosa, buscaba que hubiese mucho caos. Que también es un Ajá. poco de juego de palabras, lo de caos, caos, hay ahí también una idea, una especie de buscar eso. Ya te digo, a mí es que me gusta mucho jugar con las palabras, por eso Muraga también viene de otras cosas, ¿no? Pero caos viene también de ese caos que producen esa mezcla de guitarras, esa superposición de capas que no dicen a priori nada, pero que, bueno, pues esta cosa que se dice siempre, ¿no? De la destrucción siempre hay mucha posibilidad. No hay que darse latigazos todo el rato, pero Sí, sí sí, que por hay supuesto, pero exactamente. Me hablabas antes de My Bloody Valentine de ahí. Dan Marta y Verdena, que son referencias que están presentes durante la creación de KO, o son influencias que has identificado después de escuchar el resultado. Pues es más lo segundo. Buena esa, porque dije, mira, tengo que hacer una nota de prensa y tengo que poner aquí cosas. Entonces, pensando en un poco, es verdad que todo lleva un poco para allá. De manera inconsciente, todo lleva un poco para allá, para ese sonido. Eh, My Bloody Valentine, por lo que ya te he dicho antes, y Dharma Side, porque es una banda que conozco desde el 2000, yo creo 19, 2019, 18 más o menos, que, que las primeras cosas que sacaron a mí me fliparon Ujú, mucho. Es una banda que hace, bueno, de las bandas más importantes de shoegaze que hay ahora mismo aquí en España, de ese, de ese género, y que cuando empezaban, pues yo y el chaval que llevaba el proyecto, y que alguna vez hablábamos por Instagram, y eso. Y bueno, había una canción que yo estaba en bucle con ella, que se llama We Can't Be Lovers, que de hecho creo que no la tocan en directo. Y me fastidia mucho porque es un tema que tiene ahí no sé, tiene algo fuerte. Y en la canción suya, en We Can Be Lovers, hay un apartado donde la voz se queda sola y la batería está de fondo. Tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa. Y a mí eso me flipaba. Digo, esta ujú. cosa la tengo que aprovechar en algún momento de algo. Y la vi para cao, claramente dije, aquí lo voy a hacer. Quito toda la base sonora, voy a dejar una guitarra acoplando, que creo que eso no lo tenía en la canción de We Can Be Lovers, la verdad es que hace mucho que no la escucho, pero creo que no tenía eso del tema del acople y voy a hacer eso, la misma historia. Y la verdad que ha quedado bastante guay. El chico que me grabó, o sea, el chico que me grabó no, el chico que mezcló las canciones, porque yo mezcla y mastering no, me decía, Jorge, esto quizás es mejor meter el bajo porque la línea de bajo mola mucho. Y me decía, no, 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 esto lo tengo clarísimo, esto es de las pocas cosas que son innegociables. Ujú. Eh, Eso, y Verdena, por mencionar a Verdena, en realidad Verdena no los he mencionado porque me parece una banda que mola mucho de Italia y como todavía no tenemos un puente a nivel, no sé, como que no se conoce demasiado la música de la escena independiente italiana, entre España e Italia, solamente las personas que han hecho Erasmus y eso, pero no lo que pasa, por ejemplo, no al mismo nivel que pasa en Reino Unido, ¿no? Que nos hemos fumado ya todos los discos de Fontaines DC, que son buenísimos, pero no los hemos escuchado ya todo el mundo. Porque no hacemos caso también a lo que pasa en Italia, que al final es una lengua latina y tiene algo importante también. Exactamente. Ujú. La verdad es que Pues sí. sí, Ujú. Verdena ha sido por mencionarlos, porque en realidad tampoco hay demasiada influencia en esta cosa, pero sí que la habrá. Me decías que habías grabado las voces, las guitarras y los bajos y las percusiones en una buhardilla de Málaga y las baterías las has grabado en Madrid, en una habitación, además Sí, intentando no molestar a nadie, sí. evidentemente. ¿Hasta qué punto esas limitaciones terminaron formando parte del sonido de Cao? Nada, pues mira, o sea, yo grabé toda la base, todo excepto las baterías de la casa de mis padres, porque en mi piso no puedo pegar voces ni nada. Entonces, cuando mis padres estaban trabajando o estaban fuera de casa, yo me iba y cuando, claro, tenía que coincidir que yo no trabajara, que ellos no trabajaran, es casi un poco follón, sí. Otra persona habría cogido, se habría alquilado un local y la habría hecho ahí, pero yo no voy Ujú. a otro ritmo, da igual. Entonces me fui allí a hacer las grabaciones y bueno, claro,
problema que muchas veces me daban, como tardaba mucho en empezar, en arrancar, en probar y tal. Recuerdo que estuve con el tema de hacer acoples de guitarra. Hubo una noche que me dio como la 1 de la mañana. Pero al ser una casa, que es verdad que los vecinos están también al lado, y no se me había quejado todavía nadie, dije, yo voy a aguantar aquí a ver lo que pasa. Pero de verdad, el amplificador a toda hostia, un Fender, no sé la marca concreta. Pero eso por un lado no me dio mucho problema, que yo sepa. Lo mismo mis vecinos están hasta las narices de mí, los vecinos de mis padres, pero bueno. Y luego el tema de la batería, pues había unas baterías que se habían grabado previamente, que se habían quedado, o sea, que yo las había programado en el programa de Reaper, pero con la calentada de hablar con Felipe le dije, tío, me voy a subir a tu casa en alguna de estas y al final grabamos las baterías. Y como él en su casa sí que tiene, es que Felipe tiene la suerte de tener una casa o sea, tener un piso que antes lo llevaba, vivía allí un técnico de sonido. Entonces, está todo insonorizado y las baterías las grabamos en su habitación, donde él duerme. Montamos la batería ahí y estuvimos una tarde entera para grabar todos los temas que saldrán en el álbum. Ajá, ajá. ¿Qué buscabas conseguir con tu voz? En Caos se habla de una voz impaciente y desesperada. ¿Es una forma de cantar que ya tenías clara o la encontraste durante el proceso de grabación? Era muy intuitiva, no buscaba nada concreto. Y ahí sí que es verdad que me gustaba la idea de probar a ver a dónde va la cosa y que saliera un poquito de garra. Sí que es verdad que me gustaba ese rollo medio grunge, aunque no sé cantar grunge, pero sí que me gustaba esa aproximación leve y nada, y a lo que diera un poco. Mm. Ujú, ujú. Has hecho un videoclip también del tema de Esa Cao, es. que juega mucho con texturas, con la distorsión de la silueta. Me imagino que eres tú, Sí. el que está en el videoclip. ¿Qué querías transmitir visualmente que quizá no podrías contar, que quizá no podría contar la canción por sí sola? Mm. Bueno, claro, pues la idea era buscar un poco que se viera que estaba en una especie de pozo, ¿no? Entonces por eso se ve todo como tan oscuro. Es verdad que en un principio, bueno, también era un poco esta idea de que no se me reconociera. De hecho, aquí tenía un poco de dilema, el dilema. En las notas de prensa que he enviado no he puesto mi nombre en ningún lado porque la idea es no darle relevancia a la persona, porque ahí nos volvemos gilipollas los que los que si nos podemos subir a un escenario o lo que sea, nos podemos volver gilipollas muy rápido. Entonces no quería ni siquiera mencionar mi nombre, sino que fuese una cosa del proyecto Muraga. Pero fíjate que aquí ya he puesto el nombre, entonces tampoco Me está salía en la mucha gracia. pantallita, más que nada, por eso te digo que... Ya. Ujú, Y ahí, en el caso del videoclip, sí que me gustaba la idea de, oye, que se vea una silueta que se pueda identificar prácticamente cualquier persona, decir, ujú. yo he estado en esa mierda, ¿no? Y de hecho, ahí sí que hay una influencia muy clara de ese videoclip, que es la de una banda, ¿cómo se llaman estos? Eh, no sé qué, Joy Division, no. Current Joyce, ¿no? Ah, Placer ajá. Sí, actual. sí, sí, sí que me suenan. Sí, pues él tiene este proyecto tiene un videoclip que se llama A Different Age, que es bueno, pues, del chaval tocando también la guitarra de perfil, pero es su sombra proyectada contra como una pared que está muy agrietada y eso. Lo que pasa es que yo quería buscar exactamente ese efecto, pero como mis medios no son los que él tiene seguramente, ese vídeo tiene como, no sé, 10 millones de reproducciones. Pues yo lo hice a mi manera, con un foco de la lámpara esta de IKEA, la cámara del iPhone y jugando con los programas de edición de vídeo. Ajá, ajá. Eh, Nos decías que Cao es el comienzo de una historia que tendrá, que continuará con próximos lanzamientos. Sí. ¿Existe desde el principio un hilo narrativo que conecte las canciones o...?
o no. Sí, sí que lo hay. De hecho, o sea, desde que empieza hasta que acaba el álbum, hay un hilo conductor, tanto a nivel sonoro como a nivel narrativo. Sí. Y esto es algo que sí que buscaba con bastante. O sea, es de las cosas que tenía clara. Estas cosas de los proyectos que hacen un álbum conceptual, pues que se ha dado mucho, ¿no? En estos años, me parece que es interesante, más que un popurrí de cosillas. Que ya vendrá el popurrí de cosillas, ¿eh? Pero me gustaba esta idea de que fuese lineal. O sea, Y sí, de una hecho, línea en la que va todo continuo. Lo sí, irás sacando a lo largo del año. ¿Y qué puedes adelantar de lo que viene? ¿Y en qué se diferencia y en qué se parece a Cao? mira, la siguiente que viene está muy asociada a Kao, o sea, a nivel sonoro sí, sigue pareciendo bastante. Tiene un rollito crooner, así al principio muy chulo. Y está más el sonido de ese tema o lo que se buscaba con esa siguiente canción era parecerse más a De Marías, ¿no? Este grupo México-estadounidense, que si no los conoces te recomiendo mucho. Ujú. Y, y nada, y esa canción fue como el siguiente tema al que le dediqué también muchísimo cariño en su día cuando lo saqué. Y bueno, que es que además va asociado también en la línea temporal del proyecto. Es verdad que hay una separación entre esa canción y otra, hay una en medio también que tiene mucho que ver. Y luego, antes de sacar el álbum, habrá un tercer single que sí que destaca más, o sea, está menos vinculado a este sonido de Shoegaze, pero que es muy divertido también. Es divertida. De hecho, esta canción yo no la noto como divertida, la vería como entretenida, pero la última es divertida. Sí. Pues Y nada. estaremos pendientes de según vayan saliendo los lanzamientos Sí. para escucharlos. Ujú. Eh, ¿Qué te gustaría que sintiera alguien que escuchara a Cao sin saber absolutamente nada de ti, de Muraga? Hostia, es que la verdad que cero expectativas de lo que la gente quiera hacer. O sea, mientras lo escuche, es que la verdad que no hay nada, pero porque, o sea, que la gente lo lleve como lo quiera, porque ahí es donde ellos también se van a sorprender a lo mejor a sí mismos, pero también es demasiado pretencioso, ¿no? Pero yo qué sé, a mí es que no he pensado en esta pregunta que me haces, no sabría qué decirte, pero que Ujú. se lo lleven a donde sea, no lo sé, no lo sé. Sí, que la haga suya un poquito la canción, ¿no? Sí, la contestación de siempre, sí, que la haga suya. Vale, bueno, yo ya por último te preguntaría que después de tantos años experimentando y publicar por fin Cao, ¿qué significa para ti escuchar ahora esta canción fuera de tu habitación y saber que ya pertenece también a quien quiera escucharla? Buah, una emoción increíble, de verdad. Muy chulo. Esa mi idea en realidad era sacar esto y luego ponerme las pilas para buscar a los componentes para el proyecto. Ya tengo varias personas pululando por ahí cerquita que sí que me han dicho que se quieren sumar. Y más allá, ya te digo, de amigos que ya ha habido varias personas que han podido escuchar KO, ya la escucharon antes de que la sacara. Eh, la persona que va dedicada, o en la que me inspiré para hacer toda esta primera parte del proyecto, también ha escuchado el disco. Entonces son cosas que yo decía, check, esto lo quería tener hecho. Emocionar un poco por esa experiencia que fue intensa y bonita. Y ahora que vaya afuera, ya estoy flipando. Y mira que es una chorradilla, ¿no? Que es esto de decir, oye, Sí, no, bueno, pues una chorradilla tampoco. O sea, pero no le quiero tampoco dar demasiado papel a esto, porque sí que siento que lo que yo he hecho antes, ya te digo, era estar yo solo, y ahora va a ser estar yo solo y a lo mejor hablar con alguien y mientras me tomo un vestido, una cerveza, lo que sea, que me digan, oye, pues, o yo hable de su canción o ellos me hablan de la suya, y eso me gusta, que haya una conversación sobre algo que, no sé, lleva ya te digo, 4 años detrás de esta cosa, pues ujú.
Es que le tengo más cariño a esto que al TFG que hice en su día de la carrera. Lógicamente. Esto está Joder, casi tu presentación, entonces, bueno, tienes que estar súper emocionado. sí, sí, sí. A mí ya, bueno, solo me queda despedirme. Me gustaría que invitaras a la gente a que escuchara Kao y Sí, que siguiera un poquito tu trayectoria y no sé, sí. ¿de qué manera se lo dirías? Pues nada, pues a escuchar la canción, todos aquellos que queráis escuchar la canción. Y lo que sí que molaría a lo mejor para escuchar, claro, cualquier cosa, es hacer solo escuchar la canción, sin ponerte a cocinar, sin ponerte a cagar, lo que sea. Que es muy jodido, ¿no? Pero si se puede hacer una cosa así, me parece que es increíble. Y por último, tengo un colega que también ha estado en el mismo proceso que yo de intentar sacar un proyecto llevando mucho tiempo detrás de él. Y él también está a puntito de sacar algo. No me ha dicho con qué nombre lo va a sacar, no, o no recuerdo, pero en cuanto sepa, a mí me gustaría también que se le diera un poquito de voz a su proyecto, porque él es un musicazo de la hostia, él va a hacer un proyecto de guitarra muy chulo, o sea que solamente le queda imprimirlos, los CDs, él lo va a hacer en físico, yo al momento no. Ajá. Y nada, a mi querido Chema, pues también mucho amor para él. Pues mucho amor para Chema también, que le dices que le esperamos por aquí también, que Sí, sí, os lo pasaré, se lo sí, diré. no, No sé sí, si, nos lo no sé si pasas querrá, y, pero os lo pasaré. y tenemos una charlita con él y todo lo que pueda ser darle visibilidad, pues perfecto. Oye, pues muchas Pues gracias por el espacio, por el tiempo, por un nada, lo miércoles. mismo, muchas gracias a ti por concedernos este ratito y esperamos verte por Salamanca en algún momento. Pues nada, seguimos en contacto y que todo vaya muy bien. Esperemos seguir teniendo eh, los siguientes temas que vayan saliendo, seguir escuchándolo y seguir disfrutando de tu música. Pues muchas gracias, Eugenia, muchísimas gracias por tu tiempo. Venga, muchísimas gracias a ti. Venga, Chao, hasta chao. luego.